Amigos, ¿cómo están? Qué placer saludarles. Bienvenidos a El Bache. Yo soy Lando Aguilera, don Oscar Jiménez. Un placer. Y pues, como siempre en El Bache, procuramos traer invitados que De superen calidad. al siguiente. En este caso... No lo logramos. En este caso cancelaron, el invitado canceló y yo pasé por el frente y me dijeron, muchacho. Algo así, casi. 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 Pero es que cómo se puede presentar a un personaje como Miguel. Gracias. Te lo dejo a vos, Oscar, te lo dejo a vos, porque la verdad es que... No, pero vos lo conoces más. Él o fue el sea, que me sí, escribió, eso sí es él fue el que me cierto. escribió o sea, vos ayer. lo conoces más, sí. Pero vos le escribiste a Miguel para... Sí. Bueno. Dijiste, mira, nos cancelaron. Preséntame. Lo más rescatable que puedo decir de Miguel es que es herediano. Hoy en día no es mucho que decir, ¿verdad? Bueno, que somos casi vecinos, ¿no? Sí. Vivimos relativamente cerca. No, Miguelito es todo un personaje de la radio, más conocido, ¿cómo es eso? Jim Morrison. No, lo siento, usted llegó tarde. Lando sí puede saber. No, yo no sé, vos sabes No. tampoco. No. Yo siempre escuché nada más. Vamos a empezar así. Sí, Vamos a es que, empezar así, O sea, vamos a empezar así. empezamos. es vamos que a empezar desde el así. inicio dijimos que iba a ser un programa totalmente divertido, Sí, porque Sí. ya sabíamos la diferente. clase de Ah. personaje. Era Miguel como- Avendaño. Miguel Avendaño ¡Eh! para servirles, gracias. Sí, la mitad de gente del Facebook no me conoce y la otra mitad tampoco. Y eso Bueno, de Jim sí. Morrison empezó como en el año 97 en Radio 1. Cuando tenías Por- pelo. Sí, también. La afición por los Doors y Jim Morrison que ya traía, Ajá. me obligaban a cada noche poner una canción de los Doors. ¿Te obligaban o me obligaba? No, se obligaba él Yo mismo. me obligaba yo solo a poner una canción de los Doors. Entonces se fue creando como cierta historia de que, pucha, es que ese más es solo Jim Morrison. Entonces ya se quedó Ya. el mote. Sí, eso fue. Yo pensaba que era algo más No, trascendente. fue algo sumamente trivial. ¿Qué ibas a creer que iba a pasar? Por la Sí, sí, pinta, no. el pelo, o sea, porque... Si quiere que cuente anécdotas, pues no. Ah, Por dicha, en ese tiempo no habían redes sociales, ¿cierto, Nando? Cierto, no existían. Eso era lo bonito de la radio en los 90. sí, buen Todo lo punto. que pasó, ni nosotros nos acordamos. Se ya, quedó ahí, porque se quedó ahí. No, es que ya es una laguna mental que... Es que no me puedo imaginar qué pasaba en ese tiempo, o sea... De vez en cuando ahí salía alguna revista y hacía fotografías de las cabinas y Ajá. algunas entrevistas y quedaban ahí. O sea, quedaron en esas revistas. Es decir, no había forma de rescatarla hasta la fecha. No. Estoy de acuerdo. Sí. Entonces, muy bonito. Yo a Pero- Lando lo escuchaba cuando él estaba en Universal. ¿Vos eras fan de Lando? Lo tenía que oír. Prefería oír a Juan Carlos Sanabria, pero... A su servilleta. Saludos a Juan. Señores, buenas tardes. Sí, Aquí es que lo es un- tuvimos, y aquí es ya que- lo tuvimos. Sí, en el Bache. sí, ya tuvieron a Vivi, y ya me tuvieron que llamar a mí, o sea, ya qué. No quedaba Ya que- más. Entonces yo iba a Landito y luego empezamos a trabajar juntos en el 2001. Aquí, en este edificio, en el 2001. Ah, sí. yo serio? llegué y Lando Sí, ya cuando era estaba. Radio Uno. Imagínese. Yo Sí, llegué cuando- y Lando ya estaba. Cuando Radio 1 pasa a Grupo Radiofónico Ajá. Mega, que es en ese momento Sí. cuando Dos- se viene 2000, 2001. Se viene Radio 1 y Sabrosa, me parece. en Sí, ese también. momento. Correcto, sí, Sí, es señor. cierto. Radio 1 y Sabrosa, entonces empezamos a trabajar con Radio 1 y Miguel se unió después. Vos llegaste después, ¿verdad? No, Justo yo vos en ese entré a momento. Radio 1 en el 98, Ah, pero sí, sí, allá por la sede lechera. Sí, correcto. Es que Radio 1 ha tenido varias ¿Cuáles sedes. son las- Yo me acuerdo de la que queda acá por... Radio 1 empezó en la Casa Vieja, en las afueras de Colombia. Sí. Ahí Ajá. empezó. Luego a los La primer 50 metros, en unos apartamentos, arriba en unas oficinas. Sí. Luego dio la vuelta hacia la sede lechera. Ahí fue donde yo llegué. Ahí Ah, es sí, en donde yo la me sede acuerdo. Sí, lechera, ahí ahí ya era. Y después ya aquí. Luego se vino para el grupo Mega y aquí murió en el 2006. Del 2006 al 2007. Nos tocó a Landito y a mí cerrar. En realidad, murió más bien en 2008. Fue diciembre, 31 de diciembre de En- 2008, porque en 2009 fue cuando iniciamos con el proyecto de Q. Pero te voy a decir, porque yo sé la fecha exacta, fue el día de la gran inundación que hubo acá en Barrio Luján, que hubo un problema enorme en esa parte del edificio, Sí, pero ¿recuerdas? eso se inundó todo. esa Ese calle, ahí se día, inundó ese todo. fue el día que llegó la Acá. noticia que había que cerrar Radio 1. Ah, sí, pero eso fue exactamente cuando llegó esa noticia y gracias a algunas cláusulas que tenían los contratos, de lo que estamos hablando ahorita. ¿Qué vuelta más rara? Sí, sí, nos No quedamos, sé, hay unos meses de gracia. sí, sí, nos quedamos 6 meses más apoyando Con ahí la- la radio. Sí, muy bonito, ¿no? Es
parte de la historia. Bueno, Está la buena. muerte de Radio 1 dio como vida a IQ. Pero Sí. para que naciera IQ también debió morir Sonido Latino. Sí, curiosamente, y es curioso porque... Pero una Sonido consulta, pero Latino, Radio 1 FM. muere por un cambio de porque No, da la frecuencia, no, ¿cierto? se vende Sí, la correcto. frecuencia. Vendieron la franquicia. Venden la franquicia y venden el nombre también, porque Todo está en registrado. un momento pensamos que podíamos quedarnos con el nombre, se podía quedar uno con el nombre de Radio 1. No, está el registrado. dueño dijo, se vendió Yo- todo y no hay, o sea, Wow. chao. Todo estaba Entonces, registrado. Tremenda, Radio 1. teníamos 6 todo. meses para Para inventar, a ver encontrar, qué hacían, claro. encontrar una frecuencia y iniciar con ese proyecto nuevo, ¿verdad? Que fue cuando aparece la oportunidad de tener la frecuencia 93.9, que es donde está IQ ahorita, Ujú. que era Sonido Latino. Sí. Exacto. Entonces, es curioso, pero... Pero yo Ya sí- deje de filosofar no, pero- tanto. Ahora No, ya, en ese momento, se agarra, en ese ya momento. Lando se agarra la barba. No, y en ese momento es cuando deciden en diciembre 31 cerrar Sonido Latino y a partir de ese momento es cuando empiezan a salir por las frecuencias de Radio 1. Teníamos las dos frecuencias. Sí, la 102.7 que era la Radio 1 y había que entregarla en febrero. Oiga, pero entonces- era durísimo porque se nos prohibió ya decir Radio 1, tremenda, Ah, bueno, sí, tremendísima, se nos prohibió y cualquier tipo de identificación O sea, esos era 6 meses neutro. eras- Entonces, todos los años que tenías de tus dichos, ya no los podías decir. sí, no se podía, Ya, no se podía. y las dos emisoras estaban enlazadas y la misma música, el mismo equipo de muchachos y todo bien y vamos para adelante. Y ahí fue cuando nació el famoso concurso de ponerle nombre a la emisora. La radio sin nombre. Sí, empezamos como la radio sin nombre. Recuerdo que los mantenimientos decían, somos la radio sin nombre. Todo era muy Y- genérico. Y entonces somos la radio sin nombre, ya era con don José Labat, ya lo teníamos, la voz, él grababa eso. Decía, somos la radio sin nombre y queremos ponerle nombre a esta radio. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Fueron miles de nombres. Miles de nombres que llegaron. Miles de nombres. ¿Y se que acuerda cuál era llegaron. el top 5 de los que quedaron para No, elegir? no. Era... Yo recuerdo el ganador. Ajá. Sí. Porque de hecho, cuando nos dijeron que fue un muchacho que estudiaba enfermería o era enfermero, recuerdo. Se llevó un premio. $3,000, eran $3,000 Wow, en en ese Sony tiempo. en ese Un momento. montón de cosas. Hace 10 años. Sí, eso era un montón de plata. Buenísimo. Y un montón de premios. Y recuerdo que nos presentamos, bueno, ese es el nombre que quedó, Radio IQ. Yo, No te sonaba. A mí no me sonaba al principio. yo Radio IQ. ¿qué es? Pero ¿sabes algo, Lando? Que cuando estábamos bueno. en los planes, ya previo al nombre, ya decíamos que tenía que ser una radio inteligente. Sí, digamos. Entonces vino se primero dieron el lema parámetros. que el nombre. Se dieron parámetros, que tenía una radio inteligente, con concepto, con micros, o sea, todos los mantenimientos decían qué es lo que tenía que tener Sí. la radio para poner el nombre. O sea, cuáles eran los conceptos Claro. de la radio para que usted le pusiera el nombre a la radio. Entonces, cuando nace Radio IQ, ¿verdad? Que nos lo presenta como Radio IQ, yo, Radio IQ, pero es que no. Y entonces dice, no, ¿y IQ Radio. Y si es IQ Radio, y yo, ¿qué? ¿Cómo cambia? ¿Cómo qué cambia? bien. ¿Verdad? ¿Cómo cambia? Entonces ahora sí suena. Sí, IQ Radio, de inteligente, de ¿Recordás, coeficiente intelectual. ¿recordás el Sí, sale primer IQ. año vino don José Labat y coincidió que llegó a mi turno? Estaba así. Y me tocó entrevistar a don José Labat. Yo estaba enfermo, Sí. yo no pude estar. Ah, yo por recuerdo eso yo le no- Ok, tocó. me Yo- tocó, fue por acá. Sí, yo siempre he sido el de la No, noche. no. Cuando vino la primera vez yo estaba enfermo. Y yo estaba escuchando el programa, estaba Miguel en cabina y Labat llegó, ¿verdad? Que recuerdo que no sé quién comentó y dijo, hasta que suena un hombre en esta radio. Hasta que al fin sonó algo bonito. Al final de la Alguien entrevista, comentó. me levanté hacia don José, quedé así como muy alto y le dije, don José, discúlpeme. Ay, pero ¿por qué, muchacho? Y yo, esta es la peor entrevista que yo he hecho. ¿Por qué? Y le dice, yo le hacía una pregunta y donde usted respondía, yo me quedaba ahí embobado y yo decía, ya terminó de responder. ¿Y qué dijo? ¿Qué le pregunto? No sé, yo veía a Gandalf, veía a León del closet y yo no sabía. Sí, Y porque- a Harrison Ford y yo decía, ¿qué está pasando aquí delante mío? Qué bueno. Tuve la bueno. oportunidad de visitarlo en México unos meses antes de que falleciera, gracias a la intermediación de un amigo, Andrés. Un señor impresionante, de verdad. Una pérdida enorme para el arte del Sí, doblaje Y ni qué decir para la radio. Buenísimo. Bueno, ¿y luego qué pasó? Pero para conceptualizar, cuando cierra Radio 1, ¿cuál era la alineación de locutores que estaban en ese momento?
¿Cómo íbamos? Luis Fernando. Luis Fernando, ¿Vos? estaba yo. No es que estoy haciendo por ahora. Entraba Luis Sanabria Fer. estaba. Entraba Luis Fer, seguía Sanabria. Seguía Rupert. Sí, estuvo Rupert, vos Barbosa. y yo. Barbosa estaba Barbosa. todavía. Barbosa ¿Dónde entró estaba? en el 2001. Sí, 2002. Barbosa entró en ese año. Sí, es que, sí, para cuando hicimos el switch ahí, estaba Estaba Rupert. Estaba Rupert, Luis Fer. sí. Estaba Juan Carlos Sanabria. Estaba Lando. Estaba Miguel. yo. Y después se unió Estaba el Mario Grinch, y yo después se creo. unió Manuel. Estaba el Grinch. Grinch estaba en ese Estaba tiempo. Grinch, pero Grinch luego lo pasaron para Para Vox. Para Vox. Llegó Manuel Benedict. Manuel llegó. Llegó Manuel. Yo le enseñé a hacer controles a Manuel. No le Parecíamos un show de ventrílocos. Yo me lo sentaba en los regazos y le decía, va, Manuelito, este botón abre el micrófono. Era un show de ventrílocos. Saludos Y a Manuel hacía Manuelito. Sí, Manuelito. En ese tiempo tenía pelo, Manuel también. Sí, tenía ¿En cabello serio? él, tenía Sí, cabello. tenía pelo. Hace tanto de eso. Pero sí, yo entrenaba conmigo, Manuelito, en cabina. En las noches hacíamos playlists y la programación y todo. Creo que todavía no teníamos programa del tránsito en la tarde. Solo en la Solo mañana. empezaba solo en la mañana. El programa de tránsito empezó en la mañana. ¿Quién empezó el programa? Yo, El- yo Luis creo, Fernando, yo creo que sí, yo el creo que famoso sí. Tricolín. Que sí. Tricolín. Empezando ¡Ay! con IQ se empezó a hacer en la tarde, que lo hacías vos. No te No rías. seas malo, man. Hay que decirle Tricolín a Luis Fernando. No, es que, No, es que le gusta. lo imita igual, man. ¿No lo has escuchado imitándolo? No, imítalo. Hacele. Dale. No. Anda, Miguel. No seas Forma, rogado. forma. Ahorita se me va a salir espontáneo. Es que si lo trato de hacer Sí, obligado sí, no me va a sí, salir tiene bien. que- tiene que Cuando ser natural. lo haga espontáneo sí va a ser más Bueno, divertido. Genial. Va a ser una buena Tricolín. reacción. Luis Fernando. Tricolín. Y entró Entre Manuel. otros apodos. Sí, en ya ese, estábamos. en ese momento, sí, ya estábamos, porque ya estaba Luis Fernando en la mañana. Yo estaba en la mañana, de 9 a 1. Luego entraba Manuel en la tarde y Miguel hacía el programa de la tarde. Yo hacía el programa de la tarde. Yo empecé siempre de noches y por el programa del tránsito para la tarde, cuando ya se decidió hacer un programa de tránsito para la tarde, me jalaron un poquito más para arriba. Yo estaba como después de las 6 y me jalaron como para las 5. Creo que en A ese las entonces 5, de empezábamos 5. a las 5. De 5 Entonces, a 7 se hizo primero. los después de programas 5 a del 8. tránsito desde la carretera en Radio 1 empezaron en 2001, 2002, creo que tal vez, para esa temporada. Ujú. O sea, ya Sí, son sí, que lo años hacía de Luis años. Fernando. Que lo ¿Sí? hacía Luis Fernando. Los hacía Luis Fernando en la mañana y los hacía yo en la tarde. Sí. Y con toda esa alineación y todo ese potencial, así fue como nació IQ. IQ nació durísimo, muy fuerte nació IQ. Ya con un equipo consolidado, con una idea muy clara y de ahí vivir yo esa experiencia de ver nacer una emisora, porque eso la verdad no tenemos muchos la oportunidad de verlo. Luego apareció la oportunidad de ir a inventar Zoom, que era ir a hacer un paralelo, porque para todo el mundo es conocido que IQ y Zoom eran competencia. Volver a vivir la experiencia de llegar a sentarse a una cabina vacía, a una computadora nueva, con la música que ya conoces y decís, hagamos algo nuevo con los mismos ingredientes. El reto se vuelve cada vez más difícil, porque si venís de Radio 1 a inventar IQ, a inventar algo más, caramba, ya te tenés que superar, tenés que hacer algo diferente. Y en su momento, en sus inicios, Zoom fue muy diferente. Luego las tendencias de mercado y todo nos van encauzando a todos hacia lo mismo. Creo que el caudal nos lleva a todos a un punto intermedio y ahí es donde tenés que nadar, porque en un mercado tan pequeño como el costarricense, tanto de público o de publicidad, tenemos un factor común. Los mismos oyentes, poquitos. Es un país pequeño. Sí. Entonces tenemos que dividirnos. Entonces podríamos hablar de Super Radio, que es de las más añejas, Radio 2, Best, IQ, Zoom, y creo que ese es Y su 94.7 que entra ahí, pero o sea, no es totalmente competencia. No Es- queda es bien. un O sea, ese sería mi top Diga- 5. digamos, uno dice competencia, pero en realidad son, digamos, como del mismo género. Como Sí, que correcto. llegan a Sí, tener razón, similares, estoy de acuerdo. porque este es el otro Similares. punto ahora que dice Lando, competencia. No sé si la gente cree, bueno, tomándole métrica como el fútbol, porque aquí la métrica todo es el fútbol, cree que uno es competencia del otro, entonces ya es enemigo del otro muchacho. O sea, ya No, y la gente yo se no pelea. puedo ser amigo de Lando. Y la gente se pelea, lo acabas de dar clarísimo. Sí, estoy de acuerdo. Hay un Es que partido esa es de la la Liga métrica. Saprissa y se pelean
Los aficionados y después los de la Liga Saprissa, los del equipo se van. Ah, sí, los muchachos se van tranquilos. A pasarla bien. Sí, se ven y en uno la termina cele. peleado con el primo porque era narcisista. En las concentraciones de la selección duermen en la misma habitación y todo. No, eso sí, yo he tenido grupos de chats con Lando, con Manuel, con amigos de otras emisoras. Sí, Uno conoce gente por todo lado. Emisoras juveniles, emisoras deportivas, no sé, de noticias, locutores comerciales. Ya, Lando, cierto, no puede ver uno ni tele tranquilo porque dice uno, ay, oye a fulano, suena su anuncio, ay, mengano, ay, el otro. En este gremio somos poquitos. ¿Y cómo va a andar uno? Bueno, no me imagino que uno que otro sí se debe tener su traido, ¿verdad? Sí, su como en anécdota. todo, claro. Pero por lo general, en la Guásima, Lando, me dicen, mira, Miguel, es que yo soy narrador de carreras en la Guásima, ahora te cuento esa. Eso está bueno. Van a llegar unos muchachos de una emisora, pero no sé ni quiénes ni de cuál emisora. Y yo, no importa, si ya los conozco, y si no, hago nuevos amigos, ¿verdad? Sí. Y no llegaron Lando y Iván. Qué bueno. Y yo, sí. ¡Hey, más! ¿Cómo están? ¡Qué gusto! De ahí, no pasa Sí, nada. sí, ahí compartimos. Es bonito, es normal. Ahí compartimos muy bonito, sí. ¿Cierto? Sí, yo creo que Sí, la sí, gente como- no sabe esa parte detrás de... Sí, en realidad la gente piensa que uno se anda. No se anda agarrando en realidad. No. O sea, eso no pasa, eso no pasa. No. Como dice Miguel. A Lando me lo topé un par de veces en la calle, en un Sí, siempre semáforo. ¡Ve, compartimos, Lando! saludando y cómo va todo. Sí, somos amigos, fuimos Claro. compañeros. Indiferentemente ya después de donde estemos laborando. Pero como dice Miguel, hay gente que sí, que de repente Sí se enojan. se molesta. Sí, Pues, hay- ¿para qué? no sé, hay gente así, ¿Verdad? vos sabes, que yo conozco a alguien que es así. Sí. Que se molesta, sí se molesta, no sé. ¿Cuál fue la persona más incómoda con la que te tocó trabajar eso para los dos? Oscar. porque- Hablamos de la hermandad Pero y de no, los compañeros, Si amigos. estamos, es que ser siempre compas, hay alguien no seas incómodo. así. O sea, siempre hay alguien que vos decís, mae, ¿en qué momento entró este mae? Me dejó la cabina hecho un desastre o siempre llega tarde. O sea, siempre Sí, hay ese sí, tipo sí. de Sí, personaje nunca- que... nunca- Hay un personaje. Claro, siempre. En todos los trabajos sucede. Sí, Creo sí, que en sí, cualquier ámbito, Totalmente. trabaje usted en un No, banco, en una no. oficina, donde sea. No sé si lo comenté aquí. Bueno, primero Miguel, yo ya sé quién. Sí. Yo sé quién, sí. Dale. Yo ya tengo 2 puntos para uno, pero puedo darle 2 puntos a uno y 1 punto a otro. Dale, sí, vamos Está bien, haciendo está bien. Y vamos a decir quiénes son, sí. Pero sí, Sí, vamos o a sea, decir quiénes hay son. que quemarse tal cual. Los quemamos, No ok. sé. Yo tengo varios amigos y los tengo de amigos en Facebook y todo, pero aún así les resiento. Podremos ser muy amigos, pero a la hora de trabajar es trabajo. O sea, Sí, ya estoy de acuerdo. usted Mira, tiene una es que expectativa de algo. Tené cuidado porque te van a bloquear. A bloquearle, Vea, si lo que tengo son como 600 amigos en Facebook, no creo que ni me dé cuenta. Dale, Yo creo. ¿quién? Luis Guevara. ¿De verdad? Sí, ¿En serio? Luisito, siempre me llegabas tarde. Ah, es que llegaba. Ve, A Walter dice también. a Walter Testigos. también. No, tiene esa ¿Voto a favor? Voto a favor. Ok, muy bien. ¿El tuyo cuál es? Gustavo, pero el apellido ¿Cuál, se me Tavo? escapa. Gustavo Gustavo... ¿Cuál de todos? Gustavo, ¿González? Gustavo González, que graba, Tabito. regularmente, Sí. Gustavo González. Tabito. Es que tiene un apodo, pero Sí, pero es que no lo puede es que decir. no podemos Pero decir es al ese, aire. ah. Pero espérate que ya te lo llamo. Correcto. Bueno, él estuvo trabajando, Él trabajó en Radio Uno, Sí, ¿verdad? claro. Sí, él estuvo trabajando. Me parece risible, pero bueno, cada quien es como es. Pero él llegaba, digamos, entraba a las 6 de la tarde Sí. y faltaban 5 para las 6 y él se paraba en la puerta. Cierto. Él se paraba en la No, puerta. y todavía lo hace. Sí, todavía, o sea. Sí, trabajó él se conmigo para- en él- Zoom. Ah, ¿en serio? No, sí, trabajó conmigo en Zoom. Lo lamento. Tabito, te quiero Ah, mucho. es cierto, trabajó con vos. Sí. Se paraba en la puerta y eran las 6 y entonces él entraba a cabina. Buenas tardes, compañero. Así al minuto. Sí, o sea, exacto. Wow. Entonces- Y cuando se iba esperaba que al minuto usted estuviera ahí también. Sí, entonces cuando vos, y eso pasó con un compañero, le llegó tarde un compañero a él 3 o 4 minutos y él le dijo, Sí, tampoco crea que era una exageración. y él le dijo, mira, hay que ver qué hacemos con esos minutos que me llegaste tarde. Así, te lo juro. Y uno, ¿qué? Le dice, y el man, no, es en serio. Es en serio. O sea, vos a ver qué haces con esos 4 minutos que me estás debiendo del tiempo que te pasaste. Sí. Y yo dije, Tavo. ¿what? ¿Qué pasa? No, pero es un tipazo, Tavo. Me hubiera Bueno. salvado 1000. Sí, Sí. tal vez vos trabajaste más con él que yo, pero... Bueno, sí. Lando y yo compartíamos mucho porque yo le recibía a Lando.
Sí. Sí, entonces yo siempre llegaba temprano por aquello, ya que hizo el Sí. comentario. No, Y Landito tampoco es de los que sale corriendo. Se te queda ahí 5 o 10 minuticos. Sí, ahí yo hablando no paja. ando Entonces, corriendo. Sí, es que eso pasa en este gremio, ¿verdad? El que llega en punto y ¡puf! Se va en punto. Hay gente que es así, no sé. Sí. Que usted Pero dice, ¿qué punto? No tiene que llegar siempre antes, siempre. Sí, estoy de acuerdo. Es una buena costumbre que fomentamos ahí para todos, en realidad. Es importante siempre llegar Sí. temprano al trabajo. Y aún así, Llegar a la salida, 15 quedarse minutos otro Pero yo ratito. creo que para- un ese rato hablando ahí. es parte de, o sea... Es parte de... ¿Qué está pasando? ¿Qué ha sonado? Sí. ¿Qué han dicho? Comentar alguna noticia. Correcto. Ahora con las redes sociales creo que es más fácil todo, pero antes... Pero esa convivencia de compañeros yo creo que... Bueno, en aquel entonces cuando poníamos discos, Ajá. el que salía te tenía que dejar el último grupo de discos para que vos supieras qué había puesto. menos que había sonado. Porque Es cierto. Pero no yo me era, acuerdo de o sea, eso. era un golpe bajo si Lando había puesto X canción y yo en mi hora de entrada llegaba y la ponía también. O sea, era bajísimo. O sea, Sí, decían, perdías. "Ay, mira, repetiste la canción. Sí, te y la llamaban y gente- todo. la gente En aquel decía, entonces, los discos compactos y acetatos tenían una lista pegada. Entonces Sí. tenía que poner el día, la hora y quién la puso. Y la última hora de tu programación tenías que dejarla ahí para que el compañero llegara y revisara y no fuera a poner las mismas ¿Y canciones. te pasó que no ponían quién era que lo había hecho? O sea, Ah, habían compañeros que no ponían nada. ¿Cómo quién? Ya que estamos en eso. Ah, ok. ¿Caguas? No, Chito Pit, José Caguas. Yo le recibía a Caguas en las Caguas noches de era- Radio 1. Es que Caguas trabajó en Radio, no es Imagínate que en cierto. O aquel sea, qué tiempo- difícil Madre, acoplarse. No. me acuerdo una vez que estaba Caguas en cabina y estaba yo haciendo no sé qué en un lugar. Para variar, una usted. transmisión. No, sí, haciendo una transmisión. Y teníamos Viper, o sea. ¡Viper! Yo estoy llamando a Caguas para que hagamos la transmisión o pues no sé qué. Y entonces no entraba la llamada. Seguro estaba pegado al teléfono y no había otra forma. No. Y entonces le mando un beeper, ¿verdad? Entonces la persona que recoge el mensaje le pone, Carlos, yo le pongo, Caguas, mira, te estoy llamando, Lando. Entonces la persona dijo, Carlos, te estoy llamando, Lander. Entonces el man decía, suave, Carlos Lander, eso no es para mí. Y media hora después todavía no soltaba el teléfono. Bueno, Ya me acuerdo. mi mejor anécdota que tengo de radio es con Caguas también. No, hombre. En aquel entonces, estoy yo agotado a las 3 de la mañana. La radio era 24 horas, disco a disco. Usted tenía 3 minutos y medio, 4 para tener la siguiente canción y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. Yo de madrugada a las 3 de la mañana, era un chiquillo de 18, 19 años y me entra aquel sueño. Y yo, no. Voy a ir a buscar el disco donde viene un mix que dura 1 hora. Esa era toda, ¿verdad? A las 3 de la mañana. Pongo, me voy al silloncito que había en la cabina de Radio 1 y me duermo, papá. Y en ese trance de sueño oía yo en el fondo el ring ring de un teléfono. Y ya me levanto, así entra usted de golpe y no sabe qué hora es, no sabe dónde está, usted no sabe quién es usted. Radio 1, buenas. Mae, Caguas. Cambia ese disco que ya dio 3 vueltas y me tira el teléfono. Y yo, ¿qué hora es? Las 5 de la mañana, me Está dormí 2 loco horas. usted. Y Está loco. Es una anécdota de Radio 1 de finales de los 90. ¿Qué te Pero parece? Sí, me salvó la vida porque a las 6 llegaba Juan Manuel. Usted se hubiera Juan llegado Juan Manuel Manuel Vargas y me Vargas, encuentra a es las 6 de la cierto. mañana yo en el sillón así todo torcido. Y me hubieran echado ese mismo día. Sí. Es Es que que era- especial Juan Manuel. Juan Ah, Manuel, no, el que pero sale en bueno. las noticias del 7. Sí, ese es. Es que Correcto, en Manuel. Radio 1, o sea, hubieron buenas alineaciones No, de Radio locutores. 1 fue un semillero enorme correcto. de radio, de tele, De un montón de de gente, agencias, de un montón de gente. de empresas, muchísimo profesional. Sí, totalmente. Pasó ahí por Radio 1. De verdad que sí, muchísimos. Yo agarré la colita de los 90 trabajando con gente, bueno, Vivian, que ya estuvo acá Correcto. sentada, Vivian Hitz, sí. con Domingo Argüello, Domingo Soy, que va para alcalde, con Sasha Campbell trabajé. Sacha, es cierto. Trabajé man. con Luis Fernando, trabajé con Rupert, con Juan Manuel, con José Caguas, era una alineación de gente enorme. Bueno, con decirte que yo entré, yo era el chiquillo de la madrugada. Yo entré para hacer de medianoche a 5 de la mañana. Y Sanabria entró en la época ya de acá, cuando estaban en... No, Sanabria entró en el 99 a Radio 1. Hubo un cambio importante en aquel tiempo. El director de Radio 1 fue Luis Rodríguez.
Luis Rodríguez lo recordan en A Todo Dar. Yo no estuve en ese tiempo, pero sí recuerdo que Luis era... Espere, que me sonó el teléfono. Ya, cálmense. Tome. Ahí está. Y entró George Grant. George, saludo para George. George, ¿cuál saludo? Si entró y nomás me echó. Bueno, George es amigo mío. Pero lo lamento Amigo mucho. mío también, ahora dedicado al cacao. Sí, Ve, ahora que estaban hablando de dar puntos. Anótemele uno a George porque entró y me echó. Pero y así yo, de una. al día siguiente, dejémosle. O sea, mucho dejémosle un margen de 10 horas de error, pero yo molesto a Juan Carlos Zanabria porque me quitaron a mí y pusieron a Juan Carlos. Luego resultamos Juan Carlos y yo trabajando aquí otra vez, sin resentimientos, no pasa nada. Yo le decía, Juanca, ¿qué se siente saber que a mí me tuvieron que echar para que le dieran brete a usted? Entonces, Juan, ¿qué te pasa, Miguel? Juanca es muy buen amigo, es un tipo difícil. Juanca es medio amargado. Yo trabajé con él. Pero no, Era conmigo difícil. Yo trabajé con él en Radio Sistema Universal. En Universal. Sí, yo los oía. Y entonces yo recuerdo que, y eso lo hablé en ese momento, cuando vinieron, ahí me tocó, pero ya tuvimos a toda la gente de Universal aquí, me tocó hacerle controles a Juan Carlos Zanabria y a Jorge Madrid. Sí. Ambos bien complicados. Ambos tipos con malos caracteres y malas actitudes, bueno, en ese momento. Y hacerle controles y era difícil, o sea, yo hasta que sudaba la gota gorda porque los chavalos lo volvían a ver a uno, y uno empezando en radio. Sí. Y uno aquí así, ¿verdad? Y con dos figurones. Tratando de hacer ahí, y tras de eso amargado, o sea, los trataban a uno feo. Yo se lo dije ese día. Sí, es cierto, me acuerdo. Los trataban a uno feo. No, pero es que era la norma. Bueno, yo entré chiquillo a Radio 1 de 18 años y todos me hicieron bullying. Era parte de... Me llevaban a transmisiones y obviamente me ponían a hacer lo más feo y a cargar cosas y a jalar. Era parte del aprendizaje. Usted estaba en cabina, no habían computadoras. No. Era disco a disco o cintas todavía, cassette para poner comerciales. Cartuchos. Y usted estaba ahí en cabina y en lo que usted iba a hablar, bueno, cuando ya te permitían hablar, porque eso era lo primero, te daban un golpe en la cabeza, te hacían cosquillas, te jalaban la silla, porque usted tenía que padecer cualquier cosa, pero nunca se tenía que notar al aire. A mí me jalaban la silla, yo empezaba hablando y cuando terminaba yo estaba así, me estaban jalando, yo tenía que hacer malabares. Luis Rodríguez me hacía de todo. ¿De qué gente? Yo decía, así lo quiero, que no le pase nada. Nada serios. Sí. Hay que estar un poco loco para estar en radio. ¿Un poco? Un poco loco, Pero sí. creo que eso era antes, ahora creo que es más... No, ahora es una belleza. No. Tal vez nosotros que vivimos la radio como es, Sí. la radio como se vive. Yo puse discos. Sí, igual que yo. O sea, Discos acetatos. yo creo pues. que eso no hay comparación nunca a lo Totalmente que de suena en radio acuerdo, ahora. claro. Pero siempre lo digo y siempre lo diré. La magia de la radio va a permanecer siempre. Eso jamás Sí. se va a perder. No, estoy totalmente de Jamás se va a acuerdo. perder. Pero creo que, o sea, había más compañerismo, la gente andaba más junta antes que ahora, me parece. O sea, creo que había un ambiente había más transmisiones afuera, o sea, creo que todas las cosas se prestaban más para salir como grupo. No, tal vez sigue pasando, siguen haciéndose transmisiones y eventos y todo. Claro. Tal vez en aquel momento era más complicado sacar Exacto. una transmisión. Acordate, por ejemplo... Había que estar alineados todos. Lando, pero es que había que ir, y si íbamos a hacer una transmisión, había que ir a instalar el Marti. Sí, el Eso, Marti o la eso significaba antena. que había que subirse al techo del local donde Sí, iba a hacer sí, la sí, transmisión sí. para hacer la transmisión. No habían teléfonos celulares, entonces desde abajo le decía, llámate a cabina, Lando, hablate con Manuel. Ahí, no, ahí, Sí, no, porque ahí, sí, ahí, no la toque. Ya pegó la transmisión, eso era dificilísimo. Luego eran los phone patch, entonces Sí. había que ir a pedir dónde estaba el enchufe, entonces desconectabas, dónde conectar el conectabas, teléfono, otro conectar aparatico, teléfono fijo, otro, entonces luego aparato. había que hacer la llamada, salir, y cuando se decía, se cortó otra vez, repita todo el No. proceso. Hoy en día es, agarras, mandas un audio de WhatsApp, sí, estamos aquí transmitiendo desde este lugar, estamos en vivo, y no, es más fácil. Ahora, yo he sabido lo que es tener que preparar una semana de transmisiones en un solo día. Entonces se va y se hacen 3, 4 entrevistas a un cliente, 3, 4 entrevistas a otro cliente, 3, 4 entrevistas a otro cliente. Entonces mandas en el audio, ok, vamos a hacer la transmisión número 1 de tal cliente, esta tiene que sonar el martes a las 3 de la tarde. Entonces a tomar notas, a tomar los audios, a editarlos, ponerle cosas. Y luego durante toda la semana sois transmisiones, pero es material preparado ya. Ahora es muchísimo más fácil y tenés que ir solo. Antes había que ir en equipo, tenía que ir el chofer de la móvil, Tenía que ir el chofer de la el móvil porque no había técnico forma. para pegar Ahí el estaban los Marti. equipos.
Era bueno. complicado. Sí, Ahora hay es que- muchísimo más fácil. Solo llegar y hacer clic, 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 buscar la canción y la pones a sonar. No pasa nada, es súper sencillo. Y ahora si cargas, si querés, 10 días juntos. seguidos. Ah, sí. Sí, claro. No, además, ahora le pones al programa, haceme un playlist de, no sé, 72 horas. Prrrt, listo. Ya está hecho el playlist. No, y lo toca, ahí están las canciones, ahí están los mantenimientos, ahí está todo. Del otro lado están los cortes comerciales. Antes había que hacerlo a mano. Había que ir poniendo canción por canción por canción para dejar un playlist. Era trabajoso. Y antes de eso, ¿cuál playlist? Había que tener a alguien que hiciera la madrugada. Ah, pero igual uno tiene que tener siempre, darle ese feeling a la radio, ¿verdad? Sí. También hay que darle un Artesanal. feeling. Digamos, el feeling de lo que suena, el feeling de lo que suena al aire, ese balance para que la radio suene bonito. Porque si puedes hacer un playlist, hacer cualquier cosa. Pero Exactamente. ya, digamos, saber programar. Estoy de acuerdo totalmente. Canción tras canción. Es Mira, que aquí meto en un pop, aquí emisoras meto un rock, aquí meto como un- Correcto. Universal y como Radio 1, que en aquel entonces eran una competencia acérrima, era algo durísimo, era el arte de poner una canción después de otra canción y otra canción pegarlas y y otra cosas. canción, y ya cuando llevas 20 canciones silvanadas, usted dice, ¿cómo subo? ¿Cómo bajo? ¿Cómo me salgo? O ponías una canción y decía, ya, la perdiste, con esa perdiste Sí, el sí, rol que que tenías. balancear, Ya, que perillazo, te decían, perillazo. Pusiste esa canción, perillazo, ya, se te fue la gente. Y antes la gente ponía el radio y no se toca. Si acaso Sí, para subirle el correcto. volumen, si acaso para subirle el volumen. Ahora uno Es va que era- manejando, oye la canción, no me gusta, pop. Está en anuncios, pop. Esa no me gusta, pop. Está hablando el locutor, pop. Y ahí vas Es que era cambiando, más cambiando. complicado porque antes yo me acuerdo que tenías que ir pasando y tenías que marcar exactamente cuál era el... Un dial de aguja. Exactamente. No, es que usted es muy viejo. Pero es verdad, o sea, antes vos decías, Sí, sí, sí. es esto y aquí está. Y ya, y no se, comenzar a y no buscar- se toca. Porque sonaba Que feo, y sí, tienes sí, que sí, agarrarle si la el mueves un toque. poquito, ya te Correcto. pasaste a la emisora. Es cierto. Tendrá la ¿Quién? interferencia. Usted oye en la casa. ¿Quién me movió la emisora? Pasaba, Totalmente. ya. Eso Si sí acaso es se cierto, tocaba es el cierto, volumen. Es cierto. Y a lo mucho. A lo mucho el volumen, porque la canción está muy buena y se acabó. Si vos pudieras traer algo del pasado de la radio, ahora, ¿qué sería? Traer algo del O sea, pasado. esencia, algo que realmente vos digas, mira, me gustaba cómo se hacía esto en ese tiempo, ojalá se pudiera volver a hacer ahora. Es que mucho de lo que se ha perdido es por la tecnología. Y la tecnología te acerca a toda la información. En aquel entonces, Lando, lo puede decir, en Radio 1 teníamos un libro de Billboard donde usted sacaba, "Uf, qué buena canción de Michael Jackson. Yo tengo uno, voy a Esta traerme. canción fue número 1 durante 13 semanas en agosto de 1985. Ahí está la Y usted información. cerraba el libro y decía, tome, ¿qué hay más, verdad? No, ahora usted todo lo googlea, o Spotify te lo dice. Ahora todo está ahí. Antes, cuando yo era un chiquito, 14, 15, y dije, quiero llegar a ser locutor de radio, y no hubo nadie que me dijera lo contrario, que mejor estudiara, ¿verdad? Decía un locutor algo y usted lo repetía, usted lo repetía, usted lo repetía. Me tengo que acordar porque usted lo oyó y nunca más alguien lo va a sí, volver sí, a cierto, decir. Ya, el correcto. locutor lo dijo. Fuera cierto o no, ya el locutor lo dijo. Es un Y era pedazo de cierto, información. Si lo lo decía, era cierto. Era Era un verdad, pedazo de correcto. información que usted acababa de captar de Michael Jackson, de Madonna, de quien fuera, que nunca más usted iba a volver a oír. O iba a pasar mucho tiempo antes de que alguien más sí, viniera sí. y lo repitiera. Ahora todo está a tu alcance. Ir a comprar un disco. Bueno, en nuestro tiempo ir a comprar un acetato, luego un cassette. cassette. El primer disco compacto que me compré fue el de compacto. Snow. Un disco compacto de Snow. No, el mío fue Desi Hammer, un cassette. Ah, sí, un cassette en C Hammer. ¿El tuyo? Entonces, Híjole. Fue un acetato. una rocola de qué? rock. Sí, fue un acetato de Sí. rock. Tiene que haber sido algo pesado. Se llamaba Rock. Era un disco verde. Es que era un disco de éxitos, me acuerdo. Venía autógrafo, me acuerdo. Turn Up the Radio. Imagínense qué clase Pero de antes disco era. te tenías que comprar todo el disco Sí, y no, oírte es que todas las ese canciones. Ese disco era de éxitos. Me acuerdo que la portada era verde, rock, se llama, ahorita me acuerdo, rock, no sé qué. Ya no le dio. Pero era ese fue el que. Y entonces, luego, bueno, viene, no sé, YouTube o hacer playlists o las descargas con LemonWire y le pegabas una enfermedad venérea a tu computadora, pero ya habías descargado todas las canciones que querías, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, luego corrías el antivirus, pero ya tenías ahí tu playlist. Y bueno, luego con la tecnología, o está YouTube o está, no sé, cualquier plataforma en la que usted quiera escuchar su música. Y eso es lo que traería ese sentimiento, esa sensación, ese magnetismo, esa magia que hablamos ahora de la radio,
de que ahí estaba tu canción, porque usted puede tener el disco, usted la puede descargar, Sí, usted lo puede poner de Spotify vía Bluetooth al aparato de tu carro 5.1, whatever. Pero si usted oye una canción en un disco, si usted oye una canción en privado, si a usted le complacen con una canción y Creo usted la agarra en eso el te iba a aire, decir, eso te iba a decir. Qué buen punto ese, tocaste. ese momento de que vos tengas la canción Sí. tuya favorita, que todo el mundo la tiene en cualquier parte, en un disco, la tenés en una llave o en tu computador. Pero ese momento, mira, y la música es para ambientar y meternos en- la esencia de la radio. Pero ese momento Claro. de que vos la pidas a la radio y la escuchas por la radio no tiene precio. Que Y te ojalá- pasen el saludo. Sí, que te Bueno, saluden hasta la fecha, recordemos correcto, las sí. lindas totalmente. canciones Hasta la fecha. para grabar. ¿Cómo hacían en Radio 1? La pidieron para grabar y va en 3, 2, Radio 1. Segundito y la soltabas. Y a los 3 segundos le ponían Radio 1. No, en medio de la canción, para que ya había pasado algún momento. 1, 1, 1. Sí. Y la más Te famosa. diste cuenta. Te diste cuenta. Sí, Qué sí. malvado uno hacer eso. No, por pero digamos, Dios. eso inició por una razón. O sea, inició sellándose las canciones Por piratería. porque ¿o qué? antes no todas las emisoras tenían las canciones. Ah, Entonces ok. empezaron sellándose las canciones para que la competencia no tuviera el éxito que tenía, digamos, Radio Uno en es ese que momento. no Entonces había, la sellaban. no habían ventas de bueno discos eso. en cada esquina. Alguien tenía que ir a Estados Unidos o de Europa tenían que mandarte al disco de los Pet Shop O que la Boys. disquera te trajera Venías algo. acá, era un misterio y usted decía, bueno, la disquera dice que la que sale es tal. O usted tenía que oírla si a oído del programador tenía que decir, no, vamos a sonar tal canción. Pero era porque alguien había traído el disco de Estados Unidos, se lo había mandado de Europa y era la única manera en la que usted lo tenía y nadie más tenía ese disco hasta que se picaran y tuvieran que mandar a alguien o conseguir a alguien que se los trajera. Entonces, para que, Era un exclusivo. para que no pasara eso, se sellaban las canciones. Se sellaban las Ya después se quedó la costumbre que cada mundo pedían algo para grabar. Iba a sello ya. Sellaban las canciones. Ya eso era maldad. Ya las sellaban. Ya se va terminando y si no la selló, Todos adiós, ¡pa! todos tenemos un cassette y a mí me pasa que yo oigo alguna canción de Guns N' Roses y yo recuerdo y en ese punto venía el sello. Usted la oye sí, y está. ahí era donde estaba porque yo la tenía en mi cassette grabada con el sello y lo oí hasta que el cassette se rompió. Entonces ya uno hasta tiene el sello Qué bueno metido en la encontrar esos cabeza. cassettes y volverlos a escuchar. Sí. Ese ejercicio sería espectacular. Sí, ¿verdad? Claro. Rescatar Yo algo. tengo Totalmente. unos sellos de Radio 1, pero medianos y modernos. Los antiguos no sé quién los podrá tener. Sí. Pero eso sería una joya. Sí, de verdad. totalmente. Alguien debe tenerlos. En algún lado van a estar, en alguna cinta magnética, con suerte en algún compacto ya quemado. Cuando llegaron las máquinas de quemar discos eran como un VHS. Eran enormes. Y había que poner el disco de un lado, el otro disco del Es otro lado. cierto. Y tenía que sonar la canción. Era casi que grabar un cassette igual. Sí, es cierto. Y era así de difícil. Tal vez en alguno de esos esté perdido algún sello de Radio 1. Sí, Sí, todos porque la gente aquellos los que- ha pedido bastante. O sea, la Sí. gente todavía se de acuerda que no te de... diste cuenta y Fin ahí de viene un tiburón semana. toro. Sí, El super hit. Super hit. Super Qué hit. bueno. Super hit, ese todo el mundo lo recuerda. Creo que fue Chicho quien grabó ese, fue Chicho. Yo creo que Sí, sí. le preguntamos a Chicho, ¿Sí? sí, creo que era Chicho. Super hit, creo que había sido él. Muy sí. bueno, ¿no? Y es que la trayectoria de Radio 1 es la que nos marca, es lo que tenemos en común un montón de presentadores de televisión, de periodistas, de locutores de radio, sino como parte de, como oyentes, porque lo más lindo que tuvo una emisora, bueno, que tuvieron muchas emisoras como Universal, como Radio 1 o demás, Este es el Monumental. sentido de pertenencia, Sí. que el oyente era parte del equipo, era uno más, porque en aquel entonces uno esperaba la llamada telefónica. Porque había que llamar. Lo más lindo era cuando usted estaba dele y ocupado, y de pronto timbraba y usted empezaba a oír la radio por el teléfono. Entraba, El retorno, usted decía, entré, y usted se quedaba ahí. Y de pronto empezaba usted a oír por la radio y se metía aquel pito. Puedes bajar el teléfono para que no se meta el feedback. La Y uno radio, sí. le Había bajaba, aceptado. qué bonito. Entonces ya mandabas el saludito, te pedían la canción, hacer la complacencia y ahí estaba. Creo que eso es en lo básico, la esencia de la ahora, radio. Cuando uno estaba haciendo cabina y que era por llamadas telefónicas, o sea, realmente el parámetro era, sí, o sea, si estaba haciendo bien el trabajo, eran las llamadas telefónicas, ¿cierto? O sea, era un buen parámetro para saber qué tan bien o qué tan mal estabas. Tal vez más
por audiencia, de gente Ajá. que estuviera ahí con ganas de escuchar alguna canción. O en programas que fueran de complacencias o de saludos, porque lo peor que te podría pasar es estar al aire, estirándola 1 minuto, dando el número de teléfono, Sí. y uno vuelve a ver el teléfono y no suena, entonces uno dice que qué lindo está el día, que no ha llovido hoy, y usted vuelve a ver el teléfono y no suena, entonces ya usted se empieza a preocupar. Ya usted empezaba a sudar profusamente porque usted estaba al aire, comprometido a sacar a una persona al aire, y si nadie te llama, ¿qué pasa? Bueno, pero siempre llama a alguien. Siempre llama. Siempre llama a alguien y siempre alguien escuchando. Cuando las programaciones eran Ajá. de madrugada. Sí. Recuerdo que trabajaba yo para la universidad. Yo no trabajaba de madrugada, nunca. Llegaba hasta las 1 de la mañana, quizá. Ya había corrido desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana, quizá. A esa hora iba entrando yo a la 1 de la mañana, qué dichoso. Y fin de semana a veces me quedaba hasta las 2. Me quedaba porque quería Por porque gusto. quería. Sí, porque yo quería quedarme. Pero por eso fue que le Y pusieron hacía- vampiro, Sí, empezó la historia del vampiro por los horarios por el nocturnos. horario nocturno. Sí, entre otras cosas ahí. Cambiamos de pasante para que se siente Lando y lo entrevistamos. Entre otras cosas. Pero alguien me dijo una vez, usted tenga la seguridad de que aunque el teléfono no suene, Ajá. hay alguien escuchando. Siempre. Y yo decía, ¿será cierto? Es que sí, o sea, A esta hora de la mañana. Eso, yo lo probé, Pero, y lo probé. Entonces una madrugada, Sí. me quedé de 1 a 2 de la mañana, yo dije, y el teléfono muerto, ¿verdad? Y digo, el teléfono muerto desde las 12, nada, no sonaba nada. Yo decía, voy a hacer una hora de complacencias. Así, Y digo, bueno, así voy es. a, o sea, 1 de la mañana, bueno amigos, voy a complacer en este momento. En Universal. aquel entonces era Y mucho. suena el teléfono. Era mucho oficial de seguridad en aquel entonces. Y suena el teléfono. Sí. Pero me llamaron de fiestas, me llamaron de casas, me llamaron de un pub, pero eran los públicos. De teléfonos públicos. Sí, 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 Los entonces- taxistas te llamaban Qué de teléfonos bueno, públicos. Estamos entonces- hablando de que no habían O celulares. sea, toda una hora de complacencias. Y yo decía, Es mira, cierto. es cierto, tenía razón. Es verdad. Qué vacilón eso. Siempre, Es verdad. siempre hay Es gente. verdad, sí, siempre hay alguien escuchando. O sea, La magia de la radio. Y la radio también es muy Pero rápido. Orlando, pero es que también pasaba algo. A veces estaba inspirado poniendo musiquita, Ajá, musiquita, correcto. musiquita, musiquita, 1 hora y nadie lo llamaba y cuando sonaba el teléfono te llamaba compa, ¡ay, qué buena programación tiene! Sí. No había hecho falta pedir nada, o sea, todo lo que usted quería ya había sonado, o sea, usted se había lucido. Entonces, nadie te llamaba porque Qué rico no era hacía eso, estar falta. escuchando la radio y meterse, o sea, va hit, o sea, Bueno, y lo era rico, riquísimo lo eso. rico en ese momento de poder poner las canciones disco a disco. ¿verdad? Correcto. Sí. Si yo rescatara algo de la radio de antes, rescataría los acetatos. O sea, poder poner acetatos ahorita. Porque ese sonido, ¿verdad? Ese sonido del scratch, acetato. sí. El scratch. Ese scratch que tiene. A la hora que alistabas el disco, cómo suena al aire, cómo se oye. No hay comparación para No, eso. Claro. no sé cómo Tengo una estaban. relación con ese scratch. No sé cómo estaban Qué ustedes en bueno, Universal, pero en Radio 1 era así. Aquí estaba la consola, enorme, de perilla, no sé si la conociste Sí, esta. la conocí. Aquí pusieron los discos compactos, aquí pusieron el cassette y los acetatos estaban aquí. Entonces tenía que estar así. Usted presentaba la canción, decía con qué venía, ¿verdad? Y en pronto se soltaba y la soltaba porque te quedaba un poquito atrás mano, especial el tornamesa 2, porque eran 2 tornamesas, quedaba un poquito difícil, ahí en Universal pero todo- era... el mueble era muy cómodo porque aquí teníamos todo lo que manejábamos para cartuchos y comerciales. Aquí de frente tenía los discos compactos, la consola que era grandota con potenciómetros igual. Es así que era de perilla. perilla. sí, Y no de eran perillas. perillas. Era, Lando, pone la mano, eran Sí, eran así, perillas. eran así. Eran perillas. grandes, una palanquita, ¿verdad? Con agujas. Sí, con Sí, agujas, uno tenía que picar ahí en el cero. Una palanquita al aire, fuera del aire, y yo tenía los tornamesas a este lado. Sí, a la Sí, derecha. estaban. Sí. Pero sí estaban cómodos. Y los discos atrás. No, los discos los teníamos ahí, digamos. En yo Radio estaba 1 aquí, estaban hacia atrás. Estaban aquí de lado, digamos. Estaban todos los discos compactos, los 45 y los LPs. Sí, sí, igual. Ahí. Los compactos y 45 y abajo los LPs. Qué maravilla. La- Sí, muy Landito, bonito, muy bonito. ¿te llevaste algún disquito algún día? No, yo no. No tenía esa costumbre. Yo sé alguien que sí, sí, por yo sé esa alguien que sí. pregunta. Por algo dice, ¡Qué ¿qué tonto! ¿Qué te llevas? ¡Ay, A cómo ver, me vas eso a es decir duro. que me llevé el disco? ¿Escuchó? Y lo voy encontrando el disco en la casa del Mae. ¿Cómo? Háganos Yo bien. lo encontré el disco en la casa del Mae. El Pero- 555 de Carlos Santana, donde venía todos los fondos que Oh, eso usaban está para... buenísimo.
¿Y para quién las soy yo? 30 poderosas. Hágala ahí. ¡Amigos! Luis Fernando. ¡Luis Fernando! ¿Quién más? Y me echaron ese muerto a mí. Miguel, hágase la presentación de Bon Jovi. Ah, no. Ma, esa queda espectacular. Ah, ¿Qué había de no. Luis Fernando? Hágala, dale. Ese Usted me está buscando una enemistad, No, seriamente. pero vos te llevas muy... Ma, Luis Fernando, manda huevo. Manda Ah, huevo, sí, ¿verdad? después sí, Sí. Colín. Ahorita me sale. Usted lo que quiere es que diga la del machillo de New Jersey. Esa es buenísima. El Machine, eso es lo que dice él. Sí. Sí, Bon Jovi no, siempre lo sí, dice. eso es lo que es. Ahorita me sale espontáneo, espérate. Es que si lo fuerzo no me sale. Es demasiado. Ya hay que aterrizarlo. ¿En serio? Hay que ir aterrizando. No, Sí, no, sí. Oiga, se sí, dio volando otra, esto, se dio volando. otra ronda para los muchachos. Se ha ido volando No, hoy. qué increíble. Landito tiene que ir a programa. Entonces. Sí. Lo dejamos y seguimos Oscar y yo. Este- 3 horas más, Osquito. 5. Bueno, vamos hasta medianoche con todos ustedes. Se imagina. Complacencias. 8 horas del Con- bache. las complacencias, hay que Para sacar ver si- complacencias. Bueno, muchachos, la radio es una maravilla. Haber vivido, creo que nos tocó una era dorada, así como vivieron los que la empezaron. A nosotros se nos ha tocado terminarla porque pasar a la era digital, a poner la música en computadora, a la calidad de los sonidos que se están alcanzando, pues es una maravilla. Ahora, ningún chiquillo que entre ahora a una emisora a hacerse locutor va a sufrir lo que era que te brincara un disco o que el lector no te agarrara la canción del disco compacto. Perdí 1000 veces en los 30 rapiditos, porque así que me pegaba la corrida y encontraba el disco y lo ponía, el lector se quedaba... No leía. El lector se quedaba dándole. Y de ahí se acababa el reloj y Rupert te veía y te hacía muecas y uno le hacía que el disco no corre el disco. Busque lo que está en otro disco. Y uno iba a buscar la misma canción en otro disco. ¿Dónde estaba? Eran 1000 discos. Y uno ya llegaba, ¿ya para qué? Se habían ido, eran 30 segundos. ¿Cuánto querías que Pero tenía? la ponían. Sí. ponía, Pero o ya sea, te a Lando ganaban, no le claro. gustaba perder. ¿Cuándo? Yo tenía que dejarme perder. O sea, Rupert, Había- cuando yo hice los rapiditos con Rupert, Aquí ya, me en costaba Antena Omega. perder. O sea, yo sí, encontraba bien las canciones. Me decía Rupert Lando, Tienes que perder. tenés que perder. Hay que dejarse Yo, perder por lo Rupert, menos una. Rupert, Es que es el Rupert. negocio. Sí, El sí, me negocio dice, era que alguien se tenía que llevar un premio. Tenés que perder. O sea, tenés que perderla. Oiga, dábamos un premio, un disco compacto y la gente llegaba por el premio. Pero es que es un disco que era un disco compacto. compacto, o sí. sea, ya es más, nosotros Ahora he regalamos eso. visto canastas de productos 15 días y no las vienen a recoger. Es que era otra cosa. Antes o sea, era un disco y es que corra. era- Una pero- camisa de pero la ¿quién radio. quiere? Es que las Una camisetas- camisa de la Siempre radio son era el cotizadas las bien camisetas más... de la radio. Siempre Sí. son cotizadas las Sí. camisetas de la radio. Pero es que ¿Por era qué? la radio, conocer al locutor. ¿Tenés o sea, alguna camisa ahí de colección, vos? Vieras que de Radio 1 creo que tengo. Yo Era me la- quedé con una Radio 1 cuando el logo todavía era el rojo y luego cuando hicieron el azul, alargadito azulito. el alargadito Esa tengo azulito. yo. Una vez vi un carrito viejo, un Hondita, tiene que haber sido setentón, con una calca amarilla Radio 1, la calca ya hecha una desgracia. Sí. Pero decía, Y el eso carro tiene... también. Sí, el carro también, o sea, se Valía notaba, más la calca se que el carro. notaba la trayectoria de ambos juntos en lindo. la vida. Ahora Sí, que, sí. que hablamos un segundo de Rupert, ¿cómo era trabajar con Rupert en ese momento? Porque Rupert era... ¿Conmigo? Bueno, es una En institución. 2 minutos. Sí, dale. Acordate que dale. estamos Yo aterrizando, sé. muchacho. Pero Conmigo muy bien. Creo que ya... Yo no tuve problema. De No, no, hecho, es de una hecho, institución y mucha gente lo recuerda porque, o sea, Rupert marcó... Tenemos que hacer un bache. Rupert fue el que Sí, me trajo totalmente, acá sí, ya a Radio 1 en el grupo Omega. Fue Rupert. Llamé a Caguas una noche para saludarlo y me dijo, ¡ay, que te anda llamando Rupert! ¿Que dónde está usted metido? Que ocupan a alguien para la noche. Y le, mañana llego, ¿a qué hora? De una vez. No, Rupert es una persona extraordinaria. Sí. Sí, Con- totalmente. Con grandes principios y cuando tuvo la programación de la radio. no fue- Siempre trabajó con conciencia. Sí. Sí. Sí, correcto. valoró mucho al Sí, equipo y todo. sí, Creo sí. que él fue uno de los que ayudó a desarrollar el equipo que llegó a tener Radio 1 a Sin duda, principios de los sin 2000. duda. Sin duda así es. Nos vamos. Ya, llegaron a hacernos ya, señas ya, ahí. ya nos Lando, hicieron caras, todo. Lando. Ya nos vamos. Gracias por la invitación. No, gracias por estar acá, de verdad. Para mí un Qué gusto. placer tenerte. La verdad. disfrutamos, la pasamos bien. Sí. Espero que no sea la última. Ojalá. Y Después hace- eso no depende de mí, eso depende de usted. Hace falta más cosas que quemar falta alguien todavía. más. Sí, hay muchísima gente por comer, digo. Que falta alguien más y entonces... Y cae, invitas a- No, ya aquí- no tomemos otro tema porque ya Lando está asustado. Sí. Es que ya el jefe está haciendo caras. Y, Sí, está, sí. y está rojo. Yo nada más quiero. Lando ya está está. enojado. Lando ya está así y dice Oscar, bueno, Miguel, y entonces, y Lando es. ¿En Otra qué vez. momento Lando, no te vas a callar? Lando, No, vamos, despedila, vámonos. despedila, decilo. No, decilo. no, yo no. quiero oírlo.
Y despedimos como despedías en No, la no, radio. No, yo no tenía mira, despedida Miguel, particular. Miguel, ¿En serio? Miguel, tenés que hacer tricolín, antes de irnos, porfa. El machillo. Hacelo, Eso, hacelo, sí, hacelo, dale, Jersey. dale, dale, dale. Mae, Mae, Ese no es me el cierre. sale. Mae, Hace dale, mucho no dale, lo Miguel, oigo. Dale. Dale. No, ¿cómo era? ¿Ah? ¿Cómo era? Deme la línea y yo lo repito. Siempre terminaba, comenzaba a sonar la canción. Bueno, Muy bien, amigos, amigas de la 1. Gracias por estar en sintonía. El machillo de New Jersey con Born to Be My Baby. Te amo, Luis Fer. chao, Luis. Igualito. Nos vamos, gracias, chicos. Bueno, gracias. Próxima semana otra edición del Bache. Muy bien. Muy Chao. bueno estuvo. Qué muchachos, qué barbaridad. Ve. Qué bueno. Espera. Tome mi curso.